Mi proposición, señor secretario de Salud, se centró puntualmente en hacer un balance sobre el cumplimiento de lo que en la campaña electoral se denominó el Pacto por la Salud en Bogotá. Usted sabe muy bien el contenido de ese pacto, usted fue como uno de los coordinadores de la campaña de la entonces candidata Claudia López, uno de los promotores de ese pacto que se firmó con organizaciones de usuarios de la salud en Bogotá, con organizaciones médicas y con organizaciones sindicales del sector. Y ese pacto tenía una serie de puntos que eran los compromisos con los que Claudia López, o a los que se comprometería Claudia López si era elegida como alcaldesa de Bogotá. O sea, no estamos hablando de un asunto menor, estamos hablando de las políticas que Claudia López le prometió a un sector de la población con el propósito de conseguir su respaldo para la alcaldía mayor, su respaldo en votación. Y esto es algo fundamental de la democracia. Cuando se trata de hacer política de manera distinta, una de las cosas que distingue la política alternativa de la política tradicional es que cuando uno como candidato o como candidata se compromete a hacer una serie de medidas y adelantar una serie de políticas, pues cuando llega en este caso la alcaldía mayor de Bogotá tiene que cumplirlas y no continuar con esa vieja práctica politiquera de prometer para conseguir y una vez conseguido olvidar lo prometido, que es a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos en sus distintos niveles. Gracias, presidente. Entonces es algo básico de la democracia, ¿no? La gente vota de acuerdo con unos planteamientos que se hacen en campaña y esos planteamientos pues deben cumplirse una vez se llega a la administración distrital. Ahí ustedes ven la foto de la firma del pacto en ese evento que se hizo cuando Claudia López era candidata a la alcaldía mayor. Y voy a centrarme en dos puntos principalmente, señor secretario de Salud, de ese pacto, del contenido de ese pacto. Uno tiene que ver con la formalización laboral y el otro tiene que ver con el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, en este caso de las 4 subredes. Y debo decirlo, de antemano lo digo, que hay una actitud bastante displicente por parte de la administración para cumplir con estos puntos que quedaron contemplados en el Pacto por la Salud, como lo voy a explicar a lo largo de mi intervención. Miremos rápidamente entonces el contenido del pacto. ¿Cuáles eran como los principales contenidos que estaban en el pacto? En primer lugar, el pacto hace un diagnóstico, un breve diagnóstico de la situación de la salud en Bogotá. Un diagnóstico, y esto es bien importante, colegas, que partía de la base de hacer un pequeño balance de la política de salud que había implementado la anterior administración, la de Enrique Peñalosa. Y ese diagnóstico que se hace en el Pacto por la Salud señala como 3 preocupaciones centrales. Primero, el deterioro de la red pública hospitalaria. Y parte del deterioro tenía que ver con una serie de medidas que venía adelantando la alcaldía de Peñalosa, que consistía en el cierre de servicios de salud. Usted recordará, señor secretario, que en la campaña, incluso en una reunión que usted tuvo con las organizaciones sindicales, una de las principales preocupaciones era el cierre de servicios de salud, que significaba un deterioro de la red pública hospitalaria, además de todos los problemas financieros que venían desde antes. La otra preocupación tenía que ver con el deterioro de las condiciones laborales. Y desde hace mucho tiempo se venía planteando la necesidad de implementar una política de formalización laboral. En la administración de Enrique Peñalosa lo que hizo fue profundizar esa situación de precarización laboral. Y el tercer punto que está dentro del pacto es la implementación de un modelo de salud territorial con servicios extramurales para retomar esas políticas de salud pública que habían funcionado de manera adecuada en años anteriores. Así que uno puede decir que esos son como los 3 puntos fundamentales. En mi intervención voy a hacer mención sobre cada uno de esos 3 puntos y arranco con el punto de formalización laboral. Uno de los principales problemas del sistema de salud es ese modelo de esclavitud del siglo XXI que se ha impuesto en los hospitales públicos en todo el país. También en las clínicas privadas, pero me voy a referir a los hospitales públicos y particularmente pues a las 4 subredes en Bogotá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto simplemente voy a hacer un repaso porque es de público conocimiento lo que viene sucediendo en materia laboral en la red pública hospitalaria. Básicamente, los trabajadores y trabajadoras de la salud son personas que trabajan sin tener ningún derecho laboral. Repito, son trabajadores y trabajadoras que no tienen ni un solo derecho laboral, ni uno solo.
¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras de la red pública hospitalaria no son considerados trabajadores, no tienen una relación laboral con cada uno de los hospitales públicos, tienen una relación de carácter comercial, de carácter civil. No son tratados como trabajadores, sino como personas que venden servicios, porque esa es la naturaleza de lo que se denomina como órdenes de prestación de servicios. En la práctica, ¿qué significa esto, colegas? Y señor secretario de la Salud y señora gerente, señoras gerentes y señores gerentes de las subredes. Significa que los trabajadores y trabajadoras de los hospitales públicos de la ciudad, la inmensa mayoría de ellos, no tienen derechos básicos como, por ejemplo, que su empleador pague parte de sus prestaciones sociales en materia de seguridad social. Cada trabajador y cada trabajadora tiene que pagar su propia cotización a pensiones, al sistema de riesgos profesionales y al sistema de salud. Esto es inaudito, o sea, una cosa tan básica, y es que el trabajador tenga derecho a que su empleador cotice una parte, pues esto se les niega a quienes están contratados por órdenes de prestación de servicios. No tienen vacaciones remuneradas. Si alguna ocasión un trabajador por EPS quiere descansar un poco de su trabajo, pues tiene que esperar a que se le acabe el contrato de prestación de servicios y decirle al empleador, oiga, deme un mes, no me firme durante un mes, déjeme este mes para descansar un rato o 15 días y durante ese tiempo no va a tener ninguna remuneración. Una cosa tan básica, colegas, que no tienen los trabajadores en este caso de la salud. No tienen derecho a primas, no tienen derecho a cesantías, no tienen derecho a una cosa tan elemental y tan importante como la estabilidad laboral. Sin estabilidad laboral es imposible planificar la vida de una persona. Contratos de 2 meses, 3 meses, 6 meses, y les va muy bien un año, y son contratos que no garantizan esta estabilidad laboral. Yo le pregunto, concejal Arrieta, ¿cómo podría un trabajador en estas condiciones acceder a un crédito para comprar una vivienda? Pues el banco le dice, no, yo no estoy seguro que usted en los próximos años tenga ingresos, usted no es sujeto de crédito. Son cosas tan básicas como estas de las que estamos hablando. Y no tienen derecho a algo tan especial y tan fundamental como es el derecho a la asociación, a la sindicalización y a la negociación colectiva. O sea, estamos hablando de trabajadores que están en la misma situación de los trabajadores del siglo XIX, en donde no se les reconoce ninguno de estos derechos tan básicos y tan fundamentales para cualquier persona que esté realizando un trabajo. ¿Cuáles son las cifras, concejal Marisol, actualmente que tenemos de trabajadores que trabajan mediante estos contratos que son una forma en serio de esclavitud del siglo XXI? Ustedes lo tienen en esa tabla. Si ustedes cogen las 4 subredes que hay, que son los 4 hospitales públicos de la ciudad, en total hay 18.927 trabajadores y trabajadoras. De esos 18.927, 16.143 son trabajadores y trabajadoras vinculadas por órdenes de prestación de servicios. O sea, el 85% de las personas que trabajan en los hospitales públicos en Bogotá son trabajadores sin derechos, el 85%. Esto es absolutamente escandaloso, pero además es ilegal, porque de acuerdo con reiteradas sentencias del Consejo de Estado, los trabajadores y trabajadoras que realizan funciones misionales y permanentes deben ser trabajadores de planta y no pueden ser trabajadores de órdenes de prestación de servicios. O sea, en el modelo o en el sistema de salud de la red pública hospitalaria de Bogotá funciona bajo un gran prevaricato, una gran violación a la ley, porque esos cerca de 16.000 trabajadores y trabajadoras no podrían, de acuerdo con la ley, estar vinculados por órdenes de prestación de servicios. Eso es lo que tenemos montado en el sistema de la red pública hospitalaria en Bogotá. Trabajadores de planta apenas 2.800, redondeando. Apenas de 2.800 de 18.927 trabajadores. Por eso uno de los planteamientos en la campaña electoral y uno de los puntos fundamentales de este pacto por la salud fue la formalización laboral. O sea, Claudia López se comprometió a adelantar una política de formalización laboral. ¿Qué decía el pacto por la salud? Decía lo siguiente, o dice:
impulsar una política pública de desarrollo y fortalecimiento del talento humano en salud que incluya el reconocimiento de la dignidad y estabilidad de los trabajadores de la salud, procurando la formalización del empleo en el sector para cargos misionales. En la práctica, ¿esto qué implicaba? Que la administración, de acuerdo con este compromiso, tenía que adelantar una serie de medidas con el propósito de reducir progresivamente el número de trabajadores vinculados por órdenes de prestación de servicios y ampliar el número de trabajadores vinculados por planta de personal. En el plan de desarrollo, en la discusión que dimos en el plan de desarrollo, partiendo de este compromiso que firmó la hoy alcaldesa Claudia López, se aprobó un artículo, el artículo 63, que es el artículo de dignificación laboral en el sector salud. Ese artículo estableció 3 medidas para adelantar esta estrategia de formalización laboral. Una medida de corto plazo, que no es propiamente de formalización laboral, sino que es mejorar las condiciones contractuales de quienes están por órdenes de prestación de servicios. ¿Y qué señalaba esa parte de la estrategia? Que la administración debía implementar a través de vigencias futuras contratos de prestación de servicios superiores a 1 año. Entonces, ya no que tuvieran contratos de 1 mes o de 2 meses o de 6 meses, sino que pudieran tener contratos superiores a 1 año con el propósito de mejorar en algo la estabilidad laboral de estos trabajadores y trabajadoras. La segunda estrategia de esta política de formalización era llenar las vacantes de las plantas de personal. Para que la gente lo entienda, cada hospital tiene una planta. Un hospital puede tener una planta, por ejemplo, de 100 cargos, pero históricamente no se han provisto, no se han llenado esos 100 cargos. Entonces, de esos 100 cargos que hay en la planta, solamente hay 80 que se han provisto, o sea, solamente hay 80 vinculados a la planta. Sobran 20, esos 20 se llaman vacantes permanentes, que ya están en las plantas. Entonces, una de las estrategias que se planteó, que se aprobó en el plan de desarrollo, fue decirle a la administración, como usted ya tiene vacantes, vacíos en esas plantas de personal, lo que tiene que hacer es llenarlos. Entonces, si le sobran 20 o si le sobran 50 o si le sobran 500, coja a los contratistas que llevan más tiempo por órdenes de prestación de servicios, formalícelos, vinculándolos de manera provisional en las plantas de personal y dice el artículo que a través de un proceso meritocrático que priorice a quienes llevaban más tiempo por órdenes de prestación de servicios. Y la tercera estrategia, que ya es de más largo plazo, ¿en qué consiste? Se señaló en el plan de desarrollo y se aprobó que la administración tenía que hacer un estudio de cargas laborales con el propósito de definir en cuánto se tenía que ampliar cada una de las plantas de personal con el propósito de lograr una formalización. Obviamente esto no se puede hacer en 1 año, ni en 2 años, yo incluso creo que ni siquiera en un periodo de gobierno. Eso es una política de largo plazo, pero se tiene que implementar de manera progresiva. Entonces, 1 año se amplía en tanto, otro año se amplía en tanto y así sucesivamente hasta que se logre por fin formalizar a todos los trabajadores y trabajadoras del sector. Miremos entonces un balance de la estrategia. No tengo datos o no me llegaron datos, señor secretario, ahora en su intervención seguramente usted nos lo puede dar, de qué ha pasado con el tema de los contratos de las órdenes de prestación de servicios superiores a 1 año. Cifras me refiero, concejal Rolando, sobre estos contratos. ¿Cuántos contratos por subred? ¿Cuántos hay? Porque lamentablemente la respuesta a la proposición no me llegó. Pero sí tengo el tema de las vacantes. Miren ustedes entonces cómo ha avanzado el tema de las vacantes. En el 2019, la planta, en todas las subredes, teníamos 2.666 vacantes. O sea, la planta de personal toda era 6.378. Y de esos 6.378 cargos en el 2019, en las 4 subredes, no se habían provisto, o sea, había 2.666 vacantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el total de cargos de las plantas de personal, el 41.8% estaban vacantes. Se avanzó en llenar estas vacantes. Cada año la administración de Claudia López, o en estos 3 primeros años, ha venido cogiendo los contratistas y los nombra de manera provisional en las plantas de personal para llenar estas vacantes. Ha nombrado, hasta el momento ha nombrado cerca de 900 contratistas y ha llenado 900 de esas vacantes.
Entonces uno podría decir, pues hay un avance, ¿cierto? Porque se ha logrado llenar algunas de esas vacantes. Uno podría decir que hay un avance del 28%, porque teníamos 2.666 vacantes y se han provisto alrededor de 900, o sea, un avance del 30%. Sin embargo, señor secretario de Salud y señoras gerentes y señor gerente, este avance es un avance que no es preciso. Yo diría que ahí hay una trampa en la estadística. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la trampa que están haciendo? Cada año se están llenando unas vacantes, pero al mismo tiempo cada año quedan unas vacantes permanentes, porque la gente se pensiona o porque la gente se va, renuncia, bueno, distintas razones por las cuales quedan vacantes. Entonces, cuando uno compara el número de vacantes que había en el año 2019 versus el número de vacantes que hay hoy, pues hoy hay más vacantes que en el año 2019. A pesar de que se han provisto algunos de esos cargos, señor secretario de Salud, el resultado integral es que hoy hay un mayor número de vacantes de lo que teníamos antes, porque el número de vacantes que se llenan es inferior al número de vacantes que queda cada año después de que la gente renuncia o se va a pensionar. Miren las cifras cómo son. 2019 teníamos 2.761 vacantes. 2022 quedaron con 3.594 vacantes, o sea, un aumento cerca de 1.000 vacantes. En términos porcentuales, en el año 2019, alrededor del 39% de las plantas tenían vacantes. En el año 2022, las vacantes subieron al 51%. Entonces, señor secretario de la Salud, ustedes han provisto alrededor de 700 cargos de provisionalidad y han llenado alrededor de 700 vacantes, ¿cierto? Pero en el resultado integral quedan más vacantes de las que han llenado. Y entonces se están ahorrando ahí una plata. Se están ahorrando una plata sobre la base de afectar y de seguir violando los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso implica que no se está cumpliendo con el Pacto por la Salud, porque el Pacto por la Salud, cuando señalaba que se requería una política de formalización laboral, ¿qué quería decir? Que al final del periodo del gobierno tenían que quedar menos vacantes de las que se tenían cuando inició el periodo de gobierno. Y aquí hay problemas administrativos por parte de las gerencias, pero sobre todo falta de voluntad política, porque no tienen todos los procesos o no adelantan todos los procesos con anticipación con el propósito de llenar las vacantes que van quedando cada año de manera permanente. Entonces, en este primer punto, por lo menos en el segundo punto de la estrategia de formalización que quedó en el plan de desarrollo, el avance, no hay avance. Hay un incumplimiento por parte de la administración, a pesar de que se han llenado esas cerca de 700 vacantes. Miremos el tercer punto, que es la ampliación de plantas, que yo creo que es el más importante. Un proceso para ampliar una planta de personal en cualquier entidad pública es complejo, demorado, incluso muy costoso. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Contratar un estudio de cargas laborales, contratar unos expertos que le digan, mire, con el nivel de o las funciones y servicios que ustedes están prestando, ustedes necesitan esta planta de personal con este número de cargos. Ese estudio lo contrató la Administración Distrital en el año 2020. Digamos que en eso sí cumplió. Lo contrató con la Universidad Nacional, un estudio que le costó cerca de 8.000 millones de pesos. El estudio se entregó en diciembre del año 2021, según nos dijeron las personas de la Nacional que hicieron el estudio. Y una cosa extraña, colegas, es que el estudio, a pesar de que se entregó en diciembre del 21, solamente lo pudimos conocer en agosto del año 2022, o sea, casi un año después. Y era súper difícil sacarle, que nos dieran el estudio. Secretario, venos el estudio, no hemos terminado, falta esto, la Nacional falta entregar esto. Y cuando uno habla con la gente de la Nacional, nos dice, no, en diciembre del 21 entregamos absolutamente todo y todo quedó listo. Pero se demoraron bastante en entregarnos este estudio. ¿Qué es lo que dice o cuáles son los resultados? Y ojo con estas cifras, colegas. Mucho se habla de la formalización laboral. Y después de la pandemia sí que se habla de esto, ¿no? Que el Estado y la sociedad colombiana tiene una deuda histórica con los trabajadores de la salud, que hay que iniciar un proceso de dignificación, de formalización. Pues bien, este estudio que les voy a presentar en este momento y estas cifras que les voy a presentar tienen una virtud, y es que aterrizan esa discusión que hay a nivel nacional en cifras concretas de cómo deben ampliarse las plantas de personal. ¿Cuáles son todos los resultados del estudio de la Nacional? De acuerdo con ese estudio, la planta actual de las 4 subredes es de 6.378 cargos, repito,
6.378 cargos. La planta propuesta de la Nacional, o sea, lo que la Nacional considera que debe ser el número de cargos de la planta de las 4 subredes, es de 24.639 cargos. La planta actual, repito la cifra, es 6.378. La Nacional dice, ustedes necesitan una planta de 24.639. O sea, tienen que ampliar esa planta en 17.761 cargos. Pues claro, si hay 16.000 personas casi vinculadas por prestación de servicios, la ampliación de la planta de personal debe ser más o menos de la misma magnitud. O sea que la planta de personal en la subredes casi que tiene que multiplicarse por 3. O sea, este es el reto tan grande cuando se oye, vamos a formalizar al personal de la salud en Bogotá, pues toca ampliar la planta de personal por 3. ¿Saben cuánto vale eso al año? El costo actual de la planta de personal de las 4 subredes es de 520.000 millones de pesos. No, la de planta actual es de 520.000 millones de pesos. Las OPS, ¿cuánto valen? Que es una buena pregunta del concejal Arrieta. Según el estudio de la Nacional, las cifras de 2020, las OPS al año valen 400.000 millones de pesos. Entonces hay que sumar lo que hoy cuesta la planta más lo que cuestan las OPS, porque esa es, digamos, la nómina de los hospitales públicos. El total entre planta y OPS es 924.000 millones de pesos, o sea, casi 1 billón de pesos. La planta nueva propuesta por la Universidad Nacional costaría 2.5 billones de pesos. Entonces, si ustedes cogen los costos de la planta nueva, menos la nómina de hoy, que es 1 billón, adicionalmente al año, los costos adicionales cada año para formalizar las plantas de personal de los hospitales públicos de Bogotá cuesta 1.5 billones de pesos. Repito la cifra, 1.5 billones de pesos. Para que Petro entonces cumpla la promesa de formalizar a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud solo en Bogotá y solo en la red pública hospitalaria, las 4 subredes cada año en conjunto tendrían que tener nuevos ingresos por 1.5 billones de pesos. Todo esto es el estudio de la Universidad Nacional. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la fuente de eso? La Nacional plantea unas ideas, unas propuestas. Entonces, lo primero que hace la Nacional es decir, cojan la cartera, las deudas que tienen los hospitales públicos y especialmente lo que no le han pagado las empresas promotoras de salud, las EPS, la cartera. Pero la cartera sigue siendo pues insuficiente porque miren ustedes, hoy cuando uno mira los estados financieros de las 4 subredes, pues o tienen excedentes muy pequeños y esos excedentes son gracias a los recursos que al final del año les gira la Secretaría de Salud, o incluso algunas tienen déficit. Para el año 2021, por ejemplo, la Subred Norte solamente tuvo excedentes por 3.200 millones de pesos. La Subred Sur, 71.000 millones de pesos. La Subred Sur Occidente por 6.400 y la Subred Centro Oriente, que es la que ha tenido todos estos problemas, tuvo un déficit de 60.000 millones de pesos, pérdidas por 60.000. Si uno hace el balance de todas, pues todas tienen un excedente apenas de 20.000 millones. Se necesitan 1.5 billones de pesos adicionales y excedentes solamente tienen 20.000. De ahí no va a salir la plata, eso no va a ser el balance presupuestal. Para septiembre de 2022, todas las cifras están a septiembre menos la de la Subred Sur Occidente. No sé por qué, señora gerente, no me llegó la respuesta con los estados financieros actualizados a septiembre, solamente los tengo a mayo. Y por eso ahí usted solamente tiene excedentes de 256 millones. Pero usted lo hace también a junio y la situación pues no da para poder financiar esa planta de personal. Entonces así es imposible hacer esta formalización con los 1.5 billones de pesos que se requieren adicionales. La Nacional entonces le dice a la Secretaría de Salud en su estudio, miren a ver de la cartera si pueden sacar plata. Entonces ahí uno mira la cartera y en general la cartera cada año de los hospitales públicos es de alrededor de 500.000 millones de pesos. Y esa cartera pues es de imposible cobro, yo creo. Porque, señor secretario de Salud, buena parte de esa cartera me imagino que son las EPS liquidadas. Aquí una pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno nacional
frente a esas EPS liquidadas para pagar la deuda que tienen las EPS con la red pública hospitalaria en general de todo el país y en particular en Bogotá, pero son 500.000 millones. Supongamos que esto no va a ser así, pero supongamos que se recoge esa cartera, que se pague. Cada año es de 500.000. Entonces, son 500.000 millones, 1.5, entonces nos queda 1 billón de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? De acuerdo con el modelo de la ley 100, de lo que tanto se discute últimamente, para que las subredes logren esos mayores ingresos, la solución es una solución de mercado. A las subredes les toca salir al mercado de la salud a vender más servicios. O sea, para tener más ingresos, les toca vender más servicios, porque en la ley 100, el régimen financiero de las subredes de los hospitales públicos es como si fuera una clínica privada. Usted quiere más plata, venda más servicios. Venda más servicios, entonces contrate con más EPS. Pero como las EPS, sobre todo el régimen contributivo, tienen su propia red hospitalaria, contrata con ellas mismas y no contratan con las subredes que son los hospitales públicos, que es el drama del sistema de salud en Colombia. Cuando se habla hoy tanto de las EPS y de la reforma, pues un punto fundamental es es que la red pública hospitalaria debe tener un subsidio a la oferta. O sea, la nación y el distrito deben concurrir y decirle a cada una de las subredes, a cada uno de los hospitales públicos, tengan 500.000 millones de pesos cada año para que puedan pagar sus gastos y en este caso para formalizar a los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Porque de lo contrario no se van a obtener no se van a poder obtener los recursos para poder hacer esta formalización. ¿Quiénes deben poner estos recursos? Yo creo que los debe poner por un lado el distrito y ahora en la discusión del presupuesto pues yo creo que es un punto que se va a discutir con detalle, pero por otro lado la nación. Es que decirle al distrito que usted ponga el billón de pesos que hace falta es un absurdo cuando la nación es el principal agente económico de cualquier sociedad y es la que tiene la capacidad para transferir los recursos que se requieren para hacer esta política de formalización en materia de salud. En esto entonces viene el punto de qué va a hacer el gobierno nacional. Ahora me decía el concejal Argote que en su intervención va a hablar un poco sobre eso de la reforma a la salud. Uno de los puntos, concejal Argote, para decirle a la ministra de Salud es: usted desde hace mucho tiempo defiende la formalización de los trabajadores y trabajadoras de la salud. En Bogotá, para formalizar, solo en la red pública hospitalaria, no estoy hablando de las clínicas privadas, pero solo en la red pública hospitalaria se requieren 1.5 billones de pesos adicionales. ¿Esa plata quién la va a poner? Si no la pone nadie, no hay formalización, así sencillamente. Entonces, ¿de dónde va a salir? Y yo digo, una parte menor del distrito, pero otra parte le corresponde al gobierno nacional. Transferir recursos para lograr los ingresos que se requieren de las subredes para hacer la formalización, porque si no, una solución de mercado pues nunca va a resolver este problema de lograr esos niveles de ingresos que se requieren. Entonces, miren ustedes cómo este modelo del sistema de salud en Colombia tiene unos cimientos, unas bases. Uno de los cimientos con los que funciona este sistema de la salud es la precarización laboral, la violación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Sin esos 16.000 trabajadores y trabajadoras vinculadas por OPS, las subredes no serían viables, ya habrían cerrado, financieramente no serían viables porque serían gastos adicionales por 1.5 billones de pesos. Entonces, cuando algún colega diga qué bueno es el sistema de salud en Colombia, o cuando veamos a algún congresista diciendo qué bueno es el sistema de salud en Colombia, pues hay que recordarle que ese sistema de salud funciona sobre la base de esclavizar a auxiliares de enfermería, a enfermeros, a enfermeras, a médicos generales, a especialistas y a todos los trabajadores de la parte administrativa de los hospitales públicos. Si no, no funcionaría el sistema. Vean lo grave de lo que estamos hablando. Pero el sistema no solamente se basa en la explotación laboral de los trabajadores y trabajadoras, también se basa en negarle servicios de salud a los ciudadanos, a los usuarios y a las usuarias del sistema de salud. Y eso es otro de los componentes que hacen parte del Pacto por la Salud. Yo les decía que en Bogotá desde hace varios años se viene implementando una política de cierres de servicios de salud en la red pública hospitalaria. ¿Cuándo arrancó, concejal Marco? ¿Cuándo arrancó esta política? Usted podrá decir, no, pues con Peñalosa. No, no arrancó con Peñalosa, concejal Leal. Arrancó con el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá.
Y eso es algo que yo le digo siempre a las organizaciones sindicales cuando nos reunimos. ¿Quién se inventó las subredes en Bogotá? ¿Quién se las inventó? ¿Sabe que Bogotá se dividía en 4 subredes? ¿Sabe quién se lo inventó, concejal Marco? Ni siquiera fue Peñalosa. Peñalosa las consolidó. Se las inventó el exalcalde Gustavo Petro. Ahí en sus pantallas, tienen un documento de la alcaldía, ahí tienen el logo de Bogotá Humana. Y miren el mapita son las subredes integrales de servicios de salud. Son las 4 subredes, la subred norte, la subred suroccidente, la subred sur y la subred centro-oriente. Se lo inventó Petro. ¿Por qué se lo inventó Petro? Petro no fusionó los hospitales, pero Petro junto con el entonces ministro de Salud, hoy su ministro de Educación, y junto con el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo, mire, los hospitales de Bogotá, los 22 en ese momento están quebrados. Los ingresos no son suficientes para pagar los gastos. ¿Qué hacemos? Funcione por redes de servicios. No los funcionó, pero los agrupó en redes. Y si ustedes leen los documentos, el propósito de esas redes, de conformar esas redes, no era mirar cuáles son las necesidades de salud de la gente y mirar qué servicios se tiene que prestar en cada red. No, concejal Leal. ¿Sabe cuál fue el propósito? Ahí está la prueba, siguiente diapositiva. Racionalizar el gasto. Les voy a leer algunas de las cosas que aparecen en un pequeño ejemplo. El hospital de Suba. En el año 2015 se publicó ese documento por parte de la administración de Petro, en el que le hacía un seguimiento a cómo estaba funcionando en este caso la subred norte y el hospital de Suba. Miren las medidas de las que le hace seguimiento. Medida 20, cierre del servicio de urgencias en el CAMI de Prado Veraniego, conservando la consulta prioritaria de 7 a.m. a 7 p.m. Cierre de urgencias. ¿Por qué la cierran? Explica el documento de Petro. La medida de cierre del servicio de urgencias se tomó con base en los altos costos de funcionamiento y baja productividad reportada por el mismo, lo que no lo hace rentable. Documento de la administración de Gustavo Petro. Se inventan esto de las subredes, como lo acabé de demostrar, es sobre esa base. Entonces, claro, ¿cómo es la idea, concejal Marisol? Usted tiene en el norte Suba, el hospital de Suba, y en el otro extremo de la zona norte, en Usaquén, tiene el hospital Simón Bolívar. Y los dos entonces están prestando el servicio de ginecobstetricia, por decir lo mismo. Y entonces los genios de las finanzas en el distrito dicen, ah, no, pero los dos son de la misma red. Cerremos el de Suba y concentremos todo el servicio en el Simón Bolívar. Pues claro, como todos son de la misma red, el problema es que la gente de Suba pues se jode, y perdónenme la expresión, porque una cosa es irse del rincón, del barrio de Rincón de Suba al hospital de Suba, y otra cosa es pegarse el viaje del rincón a el hospital Simón Bolívar en Usaquén. Pero financieramente, pues le reduce los gastos, obvio, porque usted cierra un servicio, de 2 servicios le queda solamente uno. Y esto, repito, arrancó en el llamado gobierno de la Bogotá Humana. Ahí tienen otro ejemplo, medida 21, cierre de los servicios de cirugía plástica, neumología pediátrica, cirugía pediátrica, neurología pediátrica y fisiatría. Lo cerraron en el hospital de Suba. Después llega Peñalosa. Entonces Peñalosa llega el secretario Morales y dice, no, pues Petro ya creó las subredes, pues listo, consolidémoslas, fusionemos los 22 hospitales y que no haya 22 hospitales, sino 4 hospitales. ¿Se acuerda, concejal María Victoria, que yo en los debates de ese acuerdo que se aprobó de fusión de hospitales, yo le decía al secretario Morales, ustedes lo que están haciendo es consolidar la política de Petro de cierre de servicios de salud? Y yo le decía, ¿cuáles son los estudios que usted tiene para crear las 4 subredes? Y me trajo un mamotreto así de estudios, todos los estudios del gobierno de Petro. O sea, Peñalosa hay un paso más en ese sentido. ¿Cuántos servicios cerraron Petro y Peñalosa? Porque pues esta era la lógica, ¿no? Cierre de servicios para lo que denominaron racionalizar el gasto. En el gobierno de Petro, entre el año 2012 y el año 2015, se cerraron 1.672 servicios de salud. Repito la cifra, 1.672 en el gobierno de Petro. Y durante Peñalosa, de acuerdo con las cifras que me reportó la Secretaría de Salud, se cerraron 594 servicios de salud. Incluso Peñalosa cerró menos servicios que los de Petro, porque Petro ya había adelantado bastante.
Entonces, en este punto ya llega usted, señor secretario de Salud, ya llega usted a esta novela, a esta historia. Entonces, en la campaña a la alcaldía, en el año 2019, nos sentamos y dijimos, oiga, esto es realmente grave. O sea, se está tratando de resolver un problema financiero sobre la base de recortarle derechos a la gente, porque un cierre de servicio de salud es traumático para la gente que estaba recibiendo ese servicio. Entonces, en el Pacto por la Salud, ¿a qué se comprometió esta administración? Anteriores diapositivas, por favor. Dice el Pacto por la Salud, dice que reconoce que la red pública hospitalaria es un gran activo de Bogotá y está construido con esfuerzo a lo largo de muchas décadas, dice el Pacto por la Salud. Así la debemos entender y así la debemos garantizar con un programa de mantenimiento y dotación real. Y dice, señor secretario de Salud, revisaremos cada uno de los puntos de atención cerrados recientemente, evaluando su oferta y demanda para garantizar atención cercana a la población. Revisaremos cada uno de los puntos de atención cerrados recientemente, evaluando su oferta y demanda para garantizar atención cercana a la población. Y esto es lo peor que ustedes han hecho, señor secretario de Salud, y por eso mi molestia. Porque ustedes firmaron esto y lo que han hecho es continuar con la política de Petro y Peñalosa cerrando servicios de salud. Y no solamente han continuado con la política, concejal Celio Nieves, la han superado. Mire ustedes la tabla que tienen ahí. Petro, 1.672 servicios cerrados, promedio mensual 34.8. Peñalosa, 594 servicios cerrados, promedio mensual 12.4. Cuando ustedes llegan a Claudia López, el total de Claudia López entre 2020 y junio de 2022 es de 1.782 servicios cerrados para un promedio de 59.4. Esto yo no lo podía creer, concejal Marisol. Cuando a mí me llegó el informe de mi equipo, dije, oiga, le dije a Carol, que es la asesora encargada de este tema, le dije, Carol, ¿en serio? Déjame ver la respuesta del secretario, yo no puedo creer que haya pasado esto. Y me mandó la respuesta, me mandó el pantallazo y efectivamente el pantallazo en la respuesta sale cierre de servicios, años, y sale esa cantidad de servicios. No, señor secretario de la Salud, esto es inaudito, es realmente grave. ¿Cómo es posible entonces que nos digan, no, en el Hospital San Blas, antes de la pandemia funcionaban 2 camas de unidades de cuidados intensivos? Con la pandemia la expandieron a 6 y ahora le dicen, no, se cierran todas, no más. La gente no necesita ese servicio. Cuando uno habla con los médicos y las médicas de San Blas, dicen, ese servicio se estaba necesitando y se estaba usando y esas camas eran necesarias. Pero para recortar gasto y para resolver el problema financiero, pues cierran ese tipo de servicios. Pero miren lo más grave de esto, creo yo, señor secretario de Salud, porque en la proposición yo pregunté, bueno, ¿qué servicios han cerrado? Y miren, los principales servicios que han cerrado son servicios que hacen parte de los que se denomina la detección temprana. La detección temprana lo que busca es implementar una salud preventiva, señor secretario de Salud. Y en el Pacto por la Salud y en el Plan de Desarrollo en todas las instancias se dice, vamos a defender y fortalecer la salud preventiva. Y cuando uno miren los servicios que han cerrado en esta administración. Detección temprana por alteraciones de la agudeza visual, se han cerrado 35 servicios. Detección temprana por alteraciones del crecimiento y desarrollo de menor de 10 años, se han cerrado 35 servicios. Eso es inaudito. Y dicen que quieren mucho a los niños. Detección temprana por alteraciones en el desarrollo del joven de 10 a 29 años, se han cerrado 33 servicios. Detección temprana alteraciones del embarazo de las mujeres gestantes, se han cerrado 35 servicios. Detección temprana por alteraciones en la salud de los adultos mayores a 45 años, se han cerrado 32 servicios. Miren esta, que es la que más indignación me causa. Detección temprana, cáncer de cuello uterino, se han cerrado 33 servicios. Hoy estamos en esta semana, el 25 de noviembre, vamos a conmemorar el día por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. Y en los funcionarios públicos, la alcaldesa saldrá con su saco rosado y morado, ¿cierto? Como salió el día de la lucha contra el cáncer de mama. Y al mismo tiempo viene cerrando servicios fundamentales para detectar el cáncer de cuello uterino de manera temprana. Miren detección temprana cáncer de seno. Se han cerrado 32 servicios de salud. No, esto es inaudito. Yo me puse a ver
en los trinos de la alcaldesa el día de la lucha contra el cáncer de seno y sale la alcaldesa, o sea, no le cabe un rosado más en su indumentario. Y al mismo tiempo han cerrado 32 servicios de detección temprana de cáncer de mama. ¿Con qué fundamento? Con ninguno, simplemente con fundamento financiero, porque no es rentable el servicio. Y así, planificación familiar, vacunación, tamización de cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son las excusas que nos dan? Ahí están las excusas. Entonces, la misma de Petro y la misma de Peñalosa. No, concejal, no es un cierre, es una reorganización de servicios. Entonces, cerramos acá, pero el servicio queda aquí al otro lado, al otro extremo de la ciudad, y listo, con eso ya se resuelve. Y eso en salud pública, usted muy bien lo sabe, señor secretario, se llama barreras geográficas. Una cosa es que el hospital me quede a 10 cuadras y otra cosa es que me quede a 1 kilómetro. Y con el mal servicio de transporte en Bogotá y con todos los problemas de movilidad, pues eso genera graves barreras geográficas. La pregunta es, ¿será qué tanto impacto tiene en la salud de la gente estos cierres? Pues puede ser que sea simplemente el concejal Sarmiento molestando y que no se cierren servicios de salud. Pero si tiene un impacto, ¿cómo se mide ese impacto? Una forma de medirlo es con uno de los indicadores o las variables con las que se calcula la pobreza multidimensional en Bogotá. La pobreza multidimensional se calcula por privaciones en trabajo, privaciones en educación, privaciones en vivienda, etcétera, etcétera. Y un tipo de privación son las privaciones en materia de salud. Y una de las variables para calcular las privaciones en materia de salud son las barreras de acceso a los servicios de salud. O sea, el DANE, cuando hace la encuesta para la pobreza multidimensional, le pregunta a la gente si en el mes anterior necesitó de servicios de salud y si necesitó, pudo acceder a los servicios de salud. Si la gente dice, sí necesité servicios de salud, pero no pude acceder, pues hay una barrera de salud y así se va cuantificando. ¿Cuáles son los datos de Bogotá? Miren ustedes, 2018, 1.2%. Uno dice, bueno. 2019, cuando ya está implementada toda esta política de cierres y de subredes, subió al 10.3%. 2020, la pandemia, que se mejoró pues el acceso al servicio de salud, bajó al 2.9% y 2021 volvió a aumentar al 3.4%. La pregunta es una cifra alta o baja. Alguien podrá decir, no, 3.4 es bajo, pues solamente 3 de cada 100 personas que contestaron dijeron que no habían podido acceder a los servicios de salud. Pero comparémonos a nivel nacional. ¿Bogotá en qué puesto está? Pues de los 33 departamentos que hay en Bogotá, en Colombia, perdón, de los 32 departamentos más Distrito Capital 33, Bogotá ocupa el 4º lugar con el mayor nivel de barreras de accesos de salud en Colombia. Solo la supera Norte de Santander con el 6.5%, Guaviare con el 5.7%, Nariño con el 4.5% y después está Bogotá con el 3.4%. Estamos por encima de Quindío, Caldas, Cauca, Tolima, Córdoba, Antioquia, Meta, Putumayo, Boyacá, Vaupés, Valle del Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Casanare, Atlántico, Huila, Santander, Amazonas, Guainía, Sucre, Bolívar, Arauca, Bichada, Cesar, San Andrés, La Guajira y el Chocó. Todos tienen mejores indicadores que nosotros en materia de barreras de acceso al servicio de salud. Y eso tiene que ver con este problema, sobre todo contra los más pobres, que son los usuarios del régimen subsidiado y de los hospitales públicos de cierres de servicios. Pero para seguir revisando qué impacto tiene esto, miremos cómo van los indicadores en materia de salud pública de los servicios de detección temprana que han venido cerrando en la ciudad, señor secretario de Salud. Miren este indicador, esta es la proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con toma de mamografía. Una de las formas, ustedes lo saben, colegas, de prevenir el cáncer de mama es que las mujeres desde cierta edad vayan cada cierto tiempo de manera periódica a que les hagan una mamografía, un examen médico. En Bogotá el nivel es muy bajo. Esto también para que analicemos cómo funciona el sistema de salud. Solo el 38% de las mujeres entre 50 y 69 años va a que le hagan una mamografía. Solo el 38%, o sea, de cada 10 mujeres, solo 4 o 6 se quedan sin mamografía. Pero la situación para las usuarias de Capital Salud, que son las usuarias finalmente de la red pública hospitalaria, es peor. Porque para las afiliadas de Capital Salud, ese porcentaje cae al 26%, está ahí entre rojo y amarillo, ¿cierto? O sea, se rajan los indicadores, señor secretario de Salud. Mamografía
Cáncer de mama, colegas, que fue uno preciso de los mayores servicios cerrados por esta administración. Otro indicador, proporción de mujeres con toma de citología cervicouterina. La citología también fundamental para prevenir patologías como el cáncer uterino, el cáncer de útero. ¿Cuál es la proporción en Bogotá? El 55%, solo la mitad de las mujeres van periódicamente a una citología y esto tiene que ver con salud pública. En el caso de Capital Salud está por encima de ese 55%, está en el 57%, pero aquí viene lo grave. Y es cuando sale algo anormal en la citología, en el examen, es necesario que las mujeres les hagan un segundo examen. Ese examen se llama colposcopia. O sea, si le sale anormal la citología, tiene que hacerse una colposcopia. El porcentaje de mujeres que en Bogotá, que le sale anormal su examen de citología y van y se hacen el otro examen es apenas del 13.4%. Pero para Capital Salud es del 20%. O sea, es muy bajo, señor secretario de Salud. Y esto tiene que ver con el cierre de este tipo de servicios, porque como lo señalé, la mayor parte de los servicios que se han cerrado son servicios relacionados con detección temprana de patologías que sufren las mujeres. Y esto es realmente inaceptable. Sobre todo por algo, señor secretario de Salud, es que usted y la alcaldesa se comprometieron a cambiar esto. Y no lo han cambiado, lo profundizaron. Es más, lo han empeorado. Voy concluyendo entonces, señor presidente, con dos cosas que he señalado en mi intervención. El sistema entonces está montado sobre la base de violar los derechos laborales a través de estos contratos de esclavitud del siglo XXI y sobre la base de perjudicar a los usuarios del sistema con unas políticas de cierre de servicios de salud. Se requieren muchos recursos adicionales para poder resolver estos dos problemas. Solamente para el tema de la formalización laboral, 1.5 billones de pesos adicionales. Si a esto le sumamos los problemas de irregularidades en los contratos que han señalado varios colegas, ahí vi que la Contraloría ya tiene 100 procesos de responsabilidad fiscal por 85.000 millones de pesos, pues la situación no puede ser peor. Y las explicaciones a esas denuncias, la verdad, no han sido satisfactorias. Entonces yo señalo que ese es un problema que de verdad se debe resolver y para resolverlo se requiere un liderazgo por lo menos de la Secretaría de Salud, señor secretario. Es que cuando hacemos las reuniones de la Comisión Accidental que le está haciendo seguimiento a la política de formalización de la salud, no es que le estemos exigiendo lo imposible, que de un día para otro se consiga esa plata para poder hacer la formalización, pero lo mínimo es que tenga ese liderazgo que defienda a los trabajadores de su red pública hospitalaria, de la Secretaría de la Salud, e inicie y lidere una reforma, o por lo menos plantee una reforma de dónde se van a conseguir los recursos adicionales para cumplir con ese propósito. Y por lo menos cumplir con algo tan básico como llenar las vacantes, señor secretario, señoras gerentes y señores gerentes. Tienen que llenar las vacantes porque es un compromiso y uno de los planteamientos que quedó en el Plan Distrital de Desarrollo. En lo de salud pública y de atención extramural, yo creo que ahí sí hay un avance. La última cifra que nos dieron es que ya tienen 300 equipos. A propósito, vi al presidente Petro sacando pecho por esos 300 equipos y esos equipos no los conformó él, ni los paga él, ni nada. Esos equipos ya los tenía el distrito. Entonces no puede sacar pecho por algo que no está haciendo. Y también vi a la ministra Corcho haciendo lo mismo. No, los 300 equipos, de acuerdo con esto, están funcionando desde hace un par de meses. O sea que no es producto y los paga el distrito. Han atendido 751.000 personas, eso en territorios saludables, de acuerdo con ese informe, se atendieron 800.000 personas, o sea, eso no va tan mal. Y se han dispensado en casa 25.000 medicamentos. Yo creo que en eso sí hay un cumplimiento, por lo menos parcial, de lo que quedó con el Pacto por la Salud. Pero los otros dos puntos, señor secretario, me parece inaceptable que no los cumplan, sobre todo por todas las promesas que hicieron. Y muy grave lo de los cierres de servicios, eso sí me muero de la pena, pero es muy grave. Yo por eso firmé la moción de censura, señor secretario de Salud, porque aquí se comprometieron durante la campaña electoral a cambiar la política. Y cambio de la política implicaba no continuar con la política de cierres de servicios de salud. Y si volvemos a hacer una moción de censura o una moción de observación, que es más fácil, también la firmaré,
porque me parece absolutamente inaceptable que se hayan comprometido con una serie de medidas y después digan que no, que ya no se puede hacer y saquen millones de excusas. Pero lo de los cierres de servicios no se puede aceptar, y la displicencia de ustedes para lograr la formalización de los trabajadores de la salud también es inaceptable, porque además no han dicho qué van a hacer con el estudio de la Nacional. ¿Lo van a engavetar? ¿O este estudio de cargas que queda por allá en los archivos de la Secretaría de Salud? Y resulta que esos estudios van perdiendo su vigencia y es de diciembre de 2021. Bueno, ya va a cumplir un año. ¿Qué va a pasar con eso? Desde el próximo año se tendrían que comenzar a tomar acciones para lograr esa ampliación progresiva de las plantas de salud. Yo por eso, insisto, hay un incumplimiento por parte de la alcaldesa Claudia López del Pacto por la Salud, y por esta razón deben tomarse las medidas para corregir, pero también eso tiene que tener consecuencias políticas, como sea la moción de censura o la moción de observación que se pueda adelantar aquí en el Consejo de Bogotá. Muchas gracias, señor presidente.